Hablar de otro tema, que es prolactina y obesidad. Está el doctor Jorge Pujol con nosotros, pero antes, bienvenido Jorge, ¿cómo va? Un poco enganchadito con lo que hablábamos recién con Jorge, yo quiero preguntarte si alguna de estas cosas que a veces las tomamos como medidas caseras, sirven como para neutralizar el efecto del alcohol. Hoy que se vuelve a hablar y mucho, se va a discutir en diputados esta tolerancia cero en el alcohol. Bueno, lo que hay que tener en cuenta en eso es, a ver, imaginemos el cerebro visto de costado, ¿no es cierto? Vos tenés la parte de adelante, que es la parte motora, que nos hace mover las cosas, y la parte de atrás, que es la cuestión del pensamiento y las sensaciones. Sí. La parte de abajo del cerebro inhibe todo. ¿Ah? Entonces vos, por ejemplo, pensás algo, pero de golpe tu cultura, tus inhibiciones, te lo permite el cerebro de abajo. Y motoramente también, todo el juego de los movimientos participa de un juego muy perfecto de inhibición y de excitaciones. Okay. El alcohol es un desinhibitorio. Es una droga que no permite jugar esa inhibición del cerebro inferior hacia el superior. Ajá. Entonces, cuando vos tomas alcohol, perdés esas inhibiciones. Por eso que el que toma mucho alcohol dice pavadas que no diría, y quizás los movimientos no son tan perfectos. Y todo depende del nivel de alcohol que vos tomes. El alcohol tiene un efecto que no lo podés inhibir. O sea que vos, por más que le pongas un estimulante, porque a veces uno dice, bueno, si desinhibo, me tomo un estimulante para contrarrestar el efecto de la inhibición, y eso no es así. Porque hay una asociación mala que se hace, por justamente el mito que vos estás hablando, que toman alcohol y toman estimulantes, por ejemplo esos líquidos con Coca-Cola, con cola o con Speedy, estas bebidas energizantes. Ahí la conjunción es peligrosa, porque estás desinhibido y estimulado. Ajá. ¿De acuerdo? Okay. No contrarrestás el efecto del alcohol. Pero esto de, por ejemplo, agua. Ahí, un vaso de agua, un vaso de vino, un vaso de agua. No. Una copa de agua. El vino que entró y el alcohol que entró. El vino tiene poco alcohol. Entonces, es muy difícil lograr con una copa de vino que tengas algún efecto perjudicial para ese gran juego inhibitorio que tiene el cerebro inferior. ¿Qué funciona entonces? Pero cuando, nada, el tiempo. Que se metabolice y pase. Jorge, ¿Cuánto tiempo? Las pastillas antirresaca que se toman... Es para que vos sintás una sensación, pero vas a estar con el efecto del alcohol. O sea, no sirven para nada que tomarla antes porque hay pastillas... No te va a servir para que cuando pase el policía y te diga tire el alcohol, aparezca, digamos, el nivel de saturación. Eso depende del tiempo y generalmente hay pacientes que reciclan rápido y otros más lentos. Claro, por eso, pero ¿cuánto tiempo, y Jorge? generalmente son 6 horas de sueño de noche. Claro, porque te dormís. si vos en una fiesta dejaste de tomar a las 3 y te vas a las 6... Son 3 horas, digamos, como... Bueno, el tema es que ¿cuánto más vas a baje, esperar? Bueno, pero... a niveles Por eso, más 6 horas no aceptables. espera nadie en el lugar de Pero donde está. hay pacientes que tienen una lentitud para hacer eso y otros que son más rápidos. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado casos de chicos que han tomado en exceso, los han dejado en la casa, han dormido toda la noche, a la mañana se levantaron, querían ir al dique a jugar, se fueron con la camioneta y resulta que la medición todavía le dio positivo y le sacaron la camioneta y fue todo un lío. Entonces vos decís, ¿cómo? Si estaba bien, estaba lúcido, sí, pero él tiene un cerebro que tiene una capacidad más lenta que otros, porque eso es una cuestión muy personal. ¿Y el famoso café negro sería el mismo caso de los estimulantes? Es estimulante, exacto. Los estimulantes son cafeínas, efedrinas, anfetaminas, o sea, todas las inas esas famosas son estimulantes. Pero si vos a la estimulación le mantenés una desinhibición, se vuelve un cóctel peligroso. ¿E incorporar sueros, doctor? ¿Incorporar? Sueros. En algún momento he visto No, que porque eso hablaría de la dilución. Y la dilución te permite, obviamente, cuando vos tomas mucho líquido orinás, pero lo que estamos hablando es del efecto químico que ha producido la droga alcohol sobre las neuronas, ¿de acuerdo? Que son neuronas que son muy sensibles a la presencia de esta molécula. Obviamente que yo no estoy de acuerdo con el alcohol cero, y mucho menos en la provincia de Mendoza, porque creo que hay un nivel de alcohol aceptable, 0,5, 0,7, que no tenés una gran desinhibición que te vaya a perjudicar, y hasta me parece un mecanismo de recaudación lo que están haciendo con el alcohol cero, porque en una provincia donde difundís hoteles, donde difundís restaurantes, la gente que va a tomar en Mendoza bebidas, va a tomar alcohol. Entonces, una copa de alcohol no es peligrosa y no te va a producir nada de esto que estamos hablando. Solo ocurre cuando
son 2, 3 copas en una sola noche, donde ya el nivel de alcohol da la dosis necesaria para afectar estos procesos naturales de control de los mecanismos de los impulsos, tanto motores como sensitivos, como del pensamiento. Sí. Tal vez Bien. los que van a bodegas, los turistas, los llevan y los traen, por lo general muchos. Tal vez debiese haber una política además de Estado de transporte público gratuito para ciertos sectores, ciertas zonas donde la gente sepa Eso que puede va ser, y puede pero ir y todo volver lugar Si donde vos, se salís gratis. consume alcohol. si vos salís un domingo con tu pareja, un sábado a la noche con tu pareja a cenar, y te tomás una copa de vino, en una cena, me parece... Bueno, pasa que hay que ver si te tomas Obviamente, una Control copa. obviamente, bueno, esto es un juego, pero yo creo que Claro. el cero en Mendoza, Sí. yo mantendría 0,5 y criterio, porque tiene que haber criterio. Si vos ves que detenés a una persona que está manejando bien, que está todo perfecto, bueno, en fin, el alcohol cero a veces hasta es injusto porque hay otros elementos que pueden dar, por ejemplo, algunos jugos, algunos elementos que te pueden dar positivos. Entonces, bueno, Claro. es toda una cuestión muy especial, pero estamos en la provincia de Mendoza. Yo tengo esa objeción al alcohol cero. ¿Mm? Ok. Vamos a ver qué pasa. Gracias por tu opinión, Jorge. Y ahora sí nos No, metemos ahora en nos el tema, metemos en que prolactina. es prolactina y obesidad. Que más o menos, mira vos, tiene algo parecido. El tema está que la prolactina es una hormona que en general los médicos no la consideramos. No la consideramos los médicos, no la consideran los psiquiatras, y el mensaje es que los psiquiatras le den un poco más de importancia a esta hormona. La prolactina es una hormona que produce la glándula hipófisis, que se llama prolactina porque en realidad se descubrió que tiene relación con la producción de leche en la maternidad. O sea, cuando la mujer está embarazada, nace el bebé, esta hormona es la hormona que produce la inducción a que las mamas produzcan leche, ¿no es cierto? Ocurre que casi 2/3 de la glándula hipoficiaria produce esta hormona. Entonces empezó a ver que hay muchas otras acciones de esta hormona, más allá del efecto únicamente en la madre. Se vio que tiene que ver con muchos controles de impulsos o controles psicológicos, y el hecho es que cuando esta prolactina está exagerada, tenemos que inducir que hay otra sustancia, que se llama dopamina, que es la que la inhibe. Cuando la prolactina está exagerada, no tenés control de impulsos. Hay una enfermedad, vos tenés, por ejemplo, los pacientes que tienen dificultad, los ludópatas, los panding. ¿Sabés qué es el panding? El panding son esos pacientes que desarman y arman cosas innecesarias, arman un reloj, lo desarman, o viven ordenando y reordenando lo que está ordenado, tienen una tendencia como obsesiva a hacer un impulso que no pueden controlarlo y lo tienen que hacer. Ay, necesito uno en mi casa, ¿ves? Bueno, eso Que es me ordene famoso. todo. Pero el panding llega a ser una cuestión ¿Eso no los llamados TOC? hasta ¿De antes o no? ¿Puede ser? Claro. o no? bueno, ¿Una está enfermedad? más o menos relacionado con los circuitos del TOC, pero es como una cuestión obsesiva donde no podés vivir, disfrutar nada si no haces lo que ese impulso. Me pasaba a mí al pisar las líneas de Exacto. acá, de la vereda cuando iba a poder. Eso ya es la patología que tiene otro que ver con otros circuitos. Ah. El ¿Pero cerebro no te tiene vuelve muchos loco circuitos. eso? No te... ¿Mm? Te vuelve loco si Eso, no por pisás. Claro. Por eso, tío, no te Claro. desordena, pero eso estos TOCs o estas formas. Vos tenés impulsos y Claro. tenés una capacidad de controlarlos. Y estos pacientes que tienen exceso de prolactina no tienen capacidad de controlarlo. En la obesidad, el control, vos por ejemplo, el chef está haciendo un plato fabuloso y vos te controlás. Sí. El que tiene esta patología no se controla y se come todo lo que vio en el plato. O sea, en la obesidad, la falta de control de impulso te lleva a una exagerada cantidad de consumo de alimentos y lleva a la obesidad y todo lo que nosotros conocemos. En psiquiatría hay patologías como las enfermedades psicóticas y hay medicamentos que usan los psiquiatras que tienden a producir elevación de prolactina y estas tendencias. ¿Mm? Entonces, por eso que muchos psicofármacos que dan los médicos, que obviamente lo están dando en función de la patología psiquiátrica, terminan produciendo obesidades en pacientes que vos decís, bueno, lo normalizaste desde el punto de vista psicológico, pero el pobre ha quedado con una obesidad incontrolable. ¿Mm? Bueno, todo esto es un juego enorme de situaciones que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar la obesidad. Y hay muchos pacientes obesos que tienen esta entidad. Las mujeres, hay un grupete que se llaman síndromes de ovarios poliquísticos,
que tienden a ser unas patologías de los ovarios que tienen como consecuencia hiperprolactinemia. Y a veces los medicamentos que regulan la prolactina sirven y a veces no. Entonces, no siempre dar esos medicamentos, por ejemplo, si el paciente está con antipsicóticos, le puedes complicar. Es una zona muy vidriosa, muy complicada, pero ¿por qué lo traje al programa? Porque en realidad yo creo que es importante siempre entender la complejidad de la obesidad. Siempre entender que los impulsos psicológicos cada vez los conocemos más. Hemos tenido una noticia hace poco que unos tucumanos que investigan Parkinson, Sí. A través de un antibiótico que es la tetraciclina, han podido ver regulaciones con la dopamina. Claro. Y también hemos visto medicamentos para el Parkinson que terminan activando mecanismos ludopáticos, o sea, pacientes que son jugadores y por culpa del medicamento se vuelven más jugadores. Sí. Y todos tienen que ver con esta hormona, la prolactina. Ahora, Jorge, ¿te das cuenta de alguna forma cuando esa pulsión, lo pulsional, esto de comer, tiene que ver por la prolactina o si tiene que ver con, no sé, hambre emocional o con un montón de otras variables que no tienen que ver con la prolactina? ¿Cómo me doy cuenta yo para ir al médico? Ahí está el interrogatorio. O sea, en el contexto del hambre emocional o el hambre ansioso, Sí. que el paciente termina haciendo consumos inadecuados donde el control del impulso no está, mira, él va a ir al médico y el médico probablemente le pide un análisis de prolactina. Ajá. Y qué cosa que a veces puede ocurrir que con un medicamento inhibitorio de la prolactina o a veces las cirugías, porque se pueden encontrar tumorcitos en la hipófisis que producen prolactinas que no son peligrosos, no son malignos, nadie se muere de esto, pero afectan esta conducta. Entonces es muy importante porque a veces el paciente obeso sufre esta condición y No sabe, ¿no? a veces el que lo atiende no tiene esta profundidad del conocimiento de entender esto. Por eso es muy importante la consulta médica y hacer la analítica y detectar una hormona que no se pide normalmente y que hay que pedirla, que es la prolactina, porque vos a partir de ahí podés solucionar un gran capítulo de ese Claro. paciente, que es la incapacidad que tiene, más allá del conocimiento, porque vos al paciente obeso le decís, ¿vos sabés lo que tenés que comer? Sí, perfecto. Yo sé perfecto lo que tengo que comer, pero no puedo, te dice, porque estoy viendo la factura, están el mate y las tortitas y yo me las como. Claro, ahora, una vez Entonces, tratado, ¿no aparece de nuevo eso? ¿Ah? Una vez tratado, se trata con medicación, ¿no aparece se trata con nuevamente? medicación, se puede tratar inclusive con psicoterapia, porque obviamente la prolactina es una hormona en la conducta Sí. y obviamente se han demostrado estudios donde se han podido ver que tratamientos psicológicos pueden autorregular el sistema. Pero el dato es que, fíjate vos, una hormona, que es la prolactina, tiene que ver con el control de los impulsos. Claro. Y en la obesidad es un capítulo gigantesco, como bien ha dicho ella, porque el hambre emocional, el hambre ansioso, esos fenotipos, tienen que ver con estas famosas moléculas. Jorge, me quedé pensando muy Sí. cortito. ¿Qué provoca el mal funcionamiento o el desorden de esta glándula? Bueno, el mal funcionamiento produce justamente la imposibilidad de controlar los impulsos, entre ellos. Sí. También puede producirte infertilidad. Hay mujeres que tienen problemas de fertilidad y es por el exceso de prolactina. En los varones produce hipogonadismo hipogonadotrófico, el famoso pitufo gruñón. Cuando nosotros lo analizamos hay que pedir testosterona, pero también hay que pedir prolactina. La Argentina tiene una gran importancia en el tema de los estudios de prolactina. El doctor Rubinstein pudo desarrollar en su equipo un ratón que tiene bloqueado estos receptores y a partir de ese grupo se empezaron a estudiar muchas patologías relacionadas con esto. Esto lo digo siempre es porque a mí me encanta dejar presente que la ciencia argentina está muy presente en todo este tipo de cosas. Vivimos en un país, en una provincia que no tiene ni estadística ni nada, esto siempre lo he criticado, y es importante que en Mendoza nos demos un poquito el tema, y en obesidad le demos la importancia que tiene la enfermedad. Siempre lo hemos hablado, siempre lo hemos considerado, es una enfermedad y hay que estudiar todas las variables. Y una de las variables, cuando el paciente te dice no me puedo controlar, un análisis de sangre, prolactina, y mirá vos qué gran capítulo abrís para poder, entre un endocrinólogo y un psiquiatra, a veces solucionar un problema. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Jorge.